Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a ver el laboratorio número 2, que tiene por nombre Análisis y Evaluación del Sistema de Admisión y Escape. Los integrantes del grupo son Ramos Otomar Muñoz, Brian Guzmán, señor, y Leonel. Bueno, antes de iniciar con el laboratorio designado, el cual fue el análisis y evaluación hacia el sistema de admisión y escape del motor 3306, el cual fue asignado a nosotros, tenemos que realizar el calentamiento previo, ¿no? Antes de realizar esta tarea. ¿Por qué realizar un calentamiento? Esto es con el fin de estimular nuestros músculos y dejar el estrés de al lado, ¿no? Para así poder realizar un buen trabajo. El de estimular nuestros músculos es para evitar posibles accidentes durante el trabajo, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver a obreros que están realizando el calentamiento previo, sus ejercicios previos, para así poder estimular sus músculos. ¿Por qué? Porque ellos como obreros a veces soportan unas cargas, el cual podría ser riesgoso para el músculo si este no está estimulado, ¿no? Y bueno, el fin es ese, ¿no? Prever esos accidentes, evitar esos accidentes. Y bueno, también la seguridad. La seguridad es siempre ante todo, ¿no? En este caso, hablamos sobre el uso de las herramientas. ¿Qué tan importante es saber cómo se utiliza una herramienta, ¿no? Por ejemplo, ponemos el caso de un manómetro, el cual tú como trabajador te mandan a medir una presión, ya, digamos que la presión de carga en un cilindro, se podría decir, que este excede aproximadamente los 3000 psi. ¿Qué pasaría si tú no conoces eh, los, los, el conocimiento previo al usar un manómetro y escoges uno que tiene rango de 0 a 500, ya que los manómetros vienen para medir presiones a un cierto rango? En este caso utilizas el de 0 a 500 psi y lo que mides es de 3000 psi. Tú conectas y realizas tu prueba, ¿no? ¿Qué pasaría con ese manómetro? En realidad el manómetro llegaría a explotar haciendo que, haciendo que tengas un accidente, ¿no? Y esto es muy peligroso. Y bueno, y también el ATS, que es muy importante para evitar riesgos. El ATS es el análisis de trabajo seguro. En este nos sirve para identificar los peligros y bueno, reconocer verificar los controles vigentes para minimizar estos riesgos, ¿no? Y bueno, y también debes de aportar una idea una idea adicional para evitar estos riesgos. Ya en la parte de atrás vemos la secuencia de trabajo, igualito, los riesgos y peligros que existen acá durante esa secuencia de trabajo. Y bueno, también el listado de PPs que debes usar y las herramientas que se va a utilizar. El checklist es muy importante. A la hora que vas a tu trabajo, por ejemplo, te toca evaluar un motor, que en este caso nos tocó, debemos revisar los niveles de fluidos, sea refrigerante, aceite y bueno, también verificar si la batería está bien, esto con el fin de poder proteger a la máquina, ¿no? ¿Qué pasaría si tú arrancas el motor sin aceite, sin refrigerante? Con esto llevaría también un posible accidente. Y bueno, acá podemos ver las herramientas que se utilizaron para evaluar el sistema de admisión y escape, el cual es el tacómetro, que nos sirve para medir las revoluciones por minuto de nuestro motor. Y bueno, esto se utiliza apuntando hacia el tándem de revolución que está acoplado al cigüeñal de nuestro motor. Nuestro pirómetro, que sirve para medir la temperatura de nuestro motor. En este caso vamos a medir las temperaturas que tiene cada cilindro de nuestro motor. Asimismo, la temperatura que llega a nuestro turbocompresor y el escape. Y acá podemos ver el multitool, que es básicamente un equipo de multiherramientas. En este caso utilizaremos la herramienta para medir los flujos de escapes que se filtran hacia nuestro cárter. Y finalmente el grupo de manómetros, ¿no? Que es básicamente para medir las presiones que en este caso se realizarán. Y bueno, tenemos que tener un conocimiento previo al utilizar esto, al igual que el multitool, ¿no? Por ejemplo, esta parte es solo para medir para el sistema de combustible. Y lo que utilicemos en realidad en esta vez será estos dos manómetros. Uno que es a presión alta para medir la presión de refuerzo de nuestro turbocompresor. Y el otro, el de acá, que es para medir, por ejemplo, la restricción del filtro de aire, que es en vacío, ¿no? comenzar.
antes de comenzar con las pruebas hacia el sistema de admisión y escape, primero debemos reconocer todas las tomas de presión de este sistema. Comenzando podemos ver acá la toma de presión para observar si nuestro filtro está obstruido o no. Seguidamente de esto, por encima podemos ver acá la toma de presión de refuerzo de nuestro turbocompresor, y posteriormente al otro lado podemos ver la toma de presión que llega hacia nuestro colector de admisión, ¿no? Y bueno, la diferencia entre el refuerzo y el que llega a la admisión sería nuestro diferencial de presión. Gracias. Bueno, ahora procederemos a explicar la prueba de presión del filtro de aire. Esta prueba consiste en medir con el grupo de manómetros la restricción que genera el filtro de aire al paso del mismo. La toma de presión para el filtro de aire se encuentra entre el filtro de aire y el turbocompresor. Antes de comenzar la prueba, obviamente tenemos que arrancar el motor, y como podemos observar en pantalla, tenemos el niple y el tubo conectado al grupo de manómetros. La presión que nos está midiendo vendría a ser de 2 kilopascales. Necesitamos acelerar para llegar a esta medida. Como podemos observar, la medida está entre 1.5 y 2 kilopascales. Tenemos que tener en cuenta que las presiones máximas para el filtro usado es de 6.2 kilopascales y para un filtro nuevo de 3.7 kilopascales. Eso quiere decir que la presión no excede, por ende no hay ninguna falla en esta parte del sistema. Bueno, ahora explicaremos la presión de refuerzo del turbocompresor. La presión de refuerzo del turbocompresor es la presión que genera el compresor al comprimir el aire y hacerlo denso. La presión de refuerzo del turbo se mide a la salida del turbo. Como podemos observar en pantalla, arrancamos el motor, y al tener el niple conectado con el turbo al grupo de manómetros podremos medir la presión de refuerzo del turbo. De igual manera necesitamos acelerar el motor para conseguir llegar a esta medida. La medida que podemos observar en pantalla tiene un valor de 5 kilopascales. Bueno, ahora seguiremos explicando la tercera prueba, que vendría a ser el diferencial de presión en el sistema de admisión. Para conseguir el diferencial de presión en el sistema de admisión, de las dos pruebas anteriores las conectamos hacia el grupo de manómetros. Asimismo, realizamos la aceleración correspondiente para poder medir la presión que se genera en el sistema de admisión como tal. Nos estaría dando alrededor de unos 1.5 kilopascales. Bueno, ahora procederemos a explicar la prueba de flujo de gases del cárter. Para ello tenemos el multitool, tenemos el conector, el sensor y la conexión a tierra. El objetivo de esto es generar una supuesta falla tapando el sensor, y esto generaría una obstrucción en el respiradero. Por ende, los gases que se generan en la combustión, que pasan de los anillos hacia el cárter, no tendrían por dónde escapar, por ende saldrían por la varilla. Esto también podría salir tanto por la varilla como por los empaques, malogrando así mismo el motor. Ya. Bueno, ya indicó más o menos dónde se va a utilizar. Ahora procederemos con la programación de nuestro multitool, las multiherramientas. Comienza con el encendido. Es la opción para medir flujos. Y se mostrará en la pantalla, ¿no? El flujo de la explosión, durante la explosión que se filtra hacia nuestro cárter se puede medir en litros por minuto o metros por minuto, como indica nuestro multitool.
procedemos el arranque para que nuestro multitool pueda medir esto. Y bueno, a continuación veremos la cantidad, ¿no?, de flujo que se filtra. Acá podemos observar que nuestro flujo de gases hacia nuestro cárter varía entre 13 a 17 litros por minuto, a 15, no supera este. Y bueno, en metros por minuto entre 77, 78 hasta 90. Y como dijimos, realizaremos una simulación de falla, el cual realizaremos ahorita. Acá podemos observar que se tapa el respiradero, generando así una presión en nuestro sistema. Y bueno, vimos cómo es que el aceite sale por nuestro medidor de varía, ¿no? Y que también nuestro flujo aumenta, ¿no? Aumentó a 40 por ahí, litros por minuto. Ok, ahora la especificación del fabricante. Como sabemos, lo que medimos sin la simulación de falla fue desde 15 a 17 litros por minuto, ¿no? En este caso, según el fabricante, lo máximo que se puede llegar es a 100 litros por minuto, el cual bueno, nuestro motor se encuentra en buen estado ya que no supera este valor. ¿Qué nos indica esto? Bueno, cuando este supera este valor, significa que hay posibles fallas en nuestro motor. Pero bueno, no siempre, ¿no? Porque ya que nuestro respiradero tiene un tipo de filtro, el cual si se obstruye esto, genera también una presión. Hay que tener cuenta en esto, sobre todo en esto, los motores tienen este tipo de filtro. Y bueno, si no fuera esto y ya revisado esto, podría ser nuestros anillos de compresión y el de lubricación, ¿no?, que pueden estar desgastados, haciendo que se filtren nuestros gases de escape, ¿no? Bueno, finalmente tenemos la medición de las RPM en el 3306. Como podemos ver en pantalla, encendemos el motor y con el tacómetro apuntamos hacia el tándem del motor. Como podemos ver en pantalla, las revoluciones varían de 2000 a 4000 RPM. Bueno, finalmente, como conclusión, se logró realizar todas las pruebas, ya sea de restricción del filtro de aire, la prueba de refuerzo del turbo, el diferencial de presión del sistema de admisión, también el flujo de gases del cárter, y también se logró medir las temperaturas, así como las RPM del motor. Como observaciones tenemos que no pudimos realizar la medición de la contrapresión de los gases de escape, puesto que el motor 3306 no contaba con la toma de presión para poder medirla en el silenciador. Como recomendaciones, tener cierta seriedad al realizar las tareas, puesto que se trabaja con un motor en funcionamiento, lo cual puede ocasionar ciertas lesiones, ya sea como quemaduras o incluso si es que, por ejemplo, apoyamos el tubito que va conectado al niple, este se podría quemar dañándolo. Asimismo, la prueba quedaría como nula, pues no se podría tomar la medida correspondiente. Gracias.